Entonces, recuerden que esto es diferenciado historia, y les voy a pedir que mientras explicamos, ustedes cierren su micrófono, ¿ya? Para que no escuchemos otros sonidos. ¿Les parece? Así ahí lo que, fíjense, y para no escuchar otros sonidos. Eso, bien. Ya, chiquillos, entonces comenzamos. Recuerden que este es el diferenciado de historia, el nombre, geografía, territorio y desafíos socioambientales. Hoy día vamos a trabajar un tema que está relacionado con los cambios que ha tenido el paisaje y cómo las personas asumen este paisaje y se vinculan con este paisaje, ¿ya? Entonces, el objetivo, conocer y comprender cómo cambia el paisaje a través del tiempo, ya sea por causas naturales o por acción de la sociedad, ¿ya? Y lo primero de ver estos cambios es cómo las personas se vinculan, se relacionan con el paisaje donde ellos interactúan y qué manifestaciones existen de esta interacción, de este vínculo que existe entre el lugar donde uno vive y la persona que viven ahí, ¿ya? Entre la naturaleza y las personas que habitan esta naturaleza. Y fundamentalmente hablamos de establecer un vínculo entre la relación de las sociedades con los medios naturales que habitan, ¿ya? Y estos vínculos se manifiestan a través de tradiciones culturales de las sociedades. Y dentro de estas tradiciones culturales de las sociedades están los mitos y las leyendas, ¿ya? Y muchas veces a través de los mitos, de las leyendas, la gente manifiesta cómo ve la naturaleza, cómo se vincula con la naturaleza en general, ¿ya? Entonces, unas preguntas. Los mitos nosotros los vamos a entender como esas historias, esas leyendas que muchas veces, en este caso, nos explican el vínculo, la relación que hay entre las personas y el espacio natural, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, ¿qué entendemos por un mito? ¿Qué mitos chilenos conocen? ¿Ya? Y después vamos a dejar esta pregunta abierta para el final. Entonces, ¿qué entendemos por un mito? ¿Qué mitos conocen? Y vamos a partir. ¿Qué son los mitos? Dice, los mitos son relatos sobrenaturales traspasados entre diversas generaciones que apuntan a explicar algún fenómeno concreto. Es decir, dice relatos sobrenaturales traspasados entre diversas generaciones, es decir, son relatos que van traspasando grupos generacionales y que tratan a través de este mito, de esta leyenda, a explicar algún fenómeno concreto, ¿ya? Hay muchas veces, en el caso de los mitos relacionados con los fenómenos naturales, con la naturaleza, hay mitos que tratan de explicar incluso la creación del planeta. Otros mitos tratan de explicar qué sucede, por ejemplo, con los volcanes, ¿ya? ¿Cómo se formaron los volcanes? ¿Ya? ¿Cómo se formaron algunos lagos? ¿Ya? ¿Qué pasa con por ejemplo, algunos elementos que existen en el desierto, en la cordillera? ¿Ya? Entonces, tratan de explicar entonces algunos fenómenos concretos. Dice, la cultura chilena cuenta con una extensa galería de mitos, como la pincoya, el caleuche, el trauco, por dar algunos ejemplos. Y aquí todos los que están los que yo nombré, son más que nada de una zona que es como muy rica en estos mitos que se relacionan con la cultura de estos pueblos, que es la zona de la isla de Chiloé. ¿Mm? Dice, muchos mitos tienen la función de explicar fenómenos naturales que ocurren en nuestro entorno. Ya. ¿Ustedes recuerdan algún mito en este momento o alguna leyenda que nos permita explicar a través de un relato sobrenatural la formación, por ejemplo, de un volcán, la formación de un lago, o bien la relación que hay entre una erupción volcánica, entre las tormentas eléctricas, el mar, por ejemplo, el origen del mar?
conocen alguna leyenda, algún mito, ya sea chilena, ojalá, que tenga que como fin explicar el origen de un fenómeno natural, como yo lo mencioné, el océano, la cordillera, volcanes, que son como bien potentes dentro de la naturaleza, la cordillera, el desierto, ¿ya? ¿Alguno recuerda alguna leyenda, algún mito que tenga que ver con eso? Que pueda abrir su micrófono y explicarlo en este momento. ¿Se recuerdan de alguno o no? En este momento, que trate de explicar eso. Puede ser de esta zona, puede ser del sur. Están hablando, están escribiendo mitos. Perdón, no te escuché bien, repítelo por favor. En el chat están escribiendo nombres de mitos. Ya. Espérate, déjame ver. La fibra, ya, el calafate, ya, ya. Sí, ya las que habíamos mencionado. Ya. Ya, en general, son más que nada de la zona, si ustedes se fijan, prácticamente son todos de la zona sur. Y de acá, de la zona central, el Calafate, la Fiura, son todos de la zona sur. El del Indio Patagón, que uno va, si lo besa, vuelve. El Trauco, la Pigmoya, que lo mencionamos, también son de Chiloé. Ya. Aquí hay alguien que el fundo de Juan Estay. Sí, sí. Acuérdense que el fondo de Juan Estay es toda la zona que donde está ahora. Hay un centro, hay un centro cultural, que era la casa de Juan Estay, ahí, en esa zona. Ya, sí, es un mito también, urbano, diríamos, más que relacionado con la formación, con la naturaleza, con un fenómeno natural. ¿Ya? ¿Sí? ¿Recuerdan alguna de chiquillos? Vamos a salir. Ya. Aquí, por ejemplo, la idea es recordar alguno que nos trate de explicar cómo se formó, por ejemplo, algún volcán, algún el océano, ¿ya? Y si nosotros vemos acá, en el caso de Puente Alto, hay algunos que tratan de explicar algunos fenómenos, pero más bien cómo el ser humano, a través de algo sobrenatural, pasó por encima de la naturaleza, valga la redundancia. ¿Ya? Ejemplo, acá ustedes tienen que haber escuchado de una leyenda que hay sobre un pacto con el diablo que habría establecido el dueño de la viña Concha y Toro. ¿Ya? Ese pacto con el diablo era uno de los que establecieron supuestamente este pacto entre el dueño de la viña y el diablo, para poder regar la zona de Pirque a través de unas aguas que llevaba un canal. Pero resulta que las tierras del viñedo estaban más altas, ¿ya? Y las aguas no podían circular porque el agua no sube de forma natural. Entonces, ¿qué es lo que el pacto era? Que a través, sin hacer nada de parte de los humanos, esta agua subiera y pudiera llegar a donde tenía los cultivos el dueño de la viña Concha y Toro, ¿ya? Y ahí uno dice, ya, esto tiene que ver ¿por qué con la naturaleza? Porque se supone que no se pasó a llevar, o podríamos decir, superó, más bien dicho, una ley natural que en este caso que va a ir contra la gravedad. ¿Se fijan? A través de este pacto que habría habido entre el dueño de la viña y el diablo. ¿Ya? Se supone que siempre tienen fenómenos sobrenaturales para explicar algo. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay uno que es más o menos de esta zona, que tiene que ver con fenómenos naturales. Normalmente los mitos en las zonas urbanas no tienen que ver mucho con fenómenos naturales, sino que más bien con elementos propiamente de la ciudad, ¿ya? Historias que se cuentan para explicar algo. En el caso de, por ejemplo, se plantea
que algo real, que no es un mito, sino que, por ejemplo, la relación entre el ser humano y el entorno. Usted tiene que haber escuchado que en San José de Maipo hay un hospital, ¿cierto? Un hospital que en sus orígenes fue un lugar, un sanatorio, ¿ya? Un sanatorio para las personas que tenían tuberculosis. ¿Mm? ¿Y por qué se hizo ahí? Se hizo ahí porque el entorno, la cordillera, ¿ya? Digamos, toda la zona, el entorno natural que existe ahí favorece a la sanación de las personas que tenían, en este caso, tuberculosis, ¿ya? Entonces, ahí también hay una forma en que las personas se relacionaron con el entorno. Más que un mito, es una realidad, ¿ya? Ahora, ese hospital, en algunos casos, hay una parte que se utiliza todavía, pero no para la gente que tiene tuberculosis, sino que para eh, hospitalizar a algunas personas, en este caso, que las llevan hasta San José de Maipo. El mismo Hospital Sotero del Río, también en sus orígenes se llamaba Sanatorio El Peral, y también se creó para sanar algunas enfermedades de la época, ¿ya? Como el cólera, que fueron epidemias para el momento. En un momento dado también está la tuberculosis y una epidemia que hubo de influenza a fines de los años 50, ¿ya? Por eso se llamaban sanatorios, porque eran para sanarse de alguna enfermedad. Ahora, ¿por qué se construyeron aquí y no en otro lugar? Porque el entorno, ¿ya? El entorno natural favorecía a la sanación de estas enfermedades, ¿ya? Y aquí más que mitos, porque es difícil aquí encontrar algún mito, yo busqué harto por ahí, y es difícil encontrar algún mito que explique esto, ¿ya? Entonces, la idea es poder explicar estas situaciones que van sucediendo. Entonces, ¿qué tienen los mitos? En este caso, leyendas, algunas historias tratan de explicar algún fenómeno natural. Y cómo este fenómeno natural se relaciona con el ser humano, ¿ya? Ahora, aquí algunos ya seleccionaron algunos. Y dice, seleccionar algún mito chileno, aquí no solamente de la zona, que sea de su interés, alguno que se sepan, alguno que le haya interesado y que pueda relacionarse con el desarrollo de algún fenómeno natural, ¿ya? A lo mejor con algún terremoto, ¿ya? En Chile estamos, pero hacía mucho terremoto, a relación con alguna erupción volcánica, ¿ya? En relación a lo mejor con el tsunami que hubo, bueno, que hubo en el 60, que después hubo en el 2010 también en algunas zonas de Chile, ¿ya? Es decir, algún mito, alguna leyenda, alguna historia que a ustedes les haya interesado y sepan, pero que se relacione con algún fenómeno natural, como ya lo dije, con el hecho de algún terremoto, con alguna erupción volcánica, con alguna aluvión, con algún tsunami o maremoto en su momento, ¿ya? ¿Recuerdan alguno? El que participa, ahí se ve su micrófono o por el chat. ¿Alguien que quiera participar, chiquillos? Yo, profe, yo, profe. ¿Ya? Te escucho. La leyenda de la novia de Valparaíso, del cementerio de Valparaíso, ¿Ya? que ¿Ya? cuenta que ¿Ya? pasó cuando fui un viaje de estudio a Valparaíso. No, la guía turística nos ¿Ya? contó la leyenda de la novia del cementerio de Valparaíso, que ella era una mujer que se ¿Ya? iba a casar, que había antes que ¿Ya? ahora el cementerio ya no hay, antes había una montaña, antes, un cerro, pero ¿Ya? por el terremoto de 1800, 1906 por ahí, se derrumbó y la ¿Sí? mujer ¿Ya? cayó. Y se dice que todavía esa mujer todavía sigue ¿Ya? buscando al novio. Y siempre se le ve cerca de los cementerios caminando. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí tiene la También relación otra con la leyenda, naturaleza, con lo que sucedió. ¿Ya? ¿Cuál otra? también otra interesante. No me ¿Ya? acuerdo, no me acuerdo mucho, pero
Es una leyenda del tipo sur que no es como tal leyenda por ahí. Como ¿Ya? la Pincoya, me acuerdo, no, la ¿Mm? Pincoya también, ¿Ya? el Preventorio, en total el ¿Ya? Preventorio, voy con la verdadera historia del Preventorio, lo que cuenta los antiguos escritos, lo que cuenta, que se dice que ese lugar puro enviaban más a gente pobre que a gente rica, ¿Ya? porque ahí hay muchos papás que no sé, la mayoría eran niños de la calle, la mayoría, que empezaban ¿Ya? con el síntoma, y aquí, ¿Ya? de alto, puro los alejaban de aquí para evitar el contagio de la tuberculosis, Ujú. los evitaban y en total algunos morían, Sí. No, y alguna, van a mira, morir ahí en vez de sanarse. sí, Porque después, cuando llegó la cura, se cerró en 1940, por ahí. sí, Se cerró por ahí, se cerró a mediados de 1940. mira, Sí, había creo. una, había una parte en que sí iba la gente que tenía dinero, pero esa parte estaba como mejor, ¿cómo decirte? A ver, tenía mejor hotelería, por decirlo de alguna manera. O sea, tenían otros implementos. Una parte Gracias ya a están Dios estamos allá. cerradas. Sí, una parte estaba cerrada. De hecho, ellos mandaban, se tomaban fotografías en la época y mandaban a sus amigos diciendo que estaban en Europa. Y no, estaban sanándose porque la tuberculosis fue una enfermedad que no hacía distingo entre clase social o quien tenía más o menos. ¿Ya? Entonces, el entorno es importante. ¿Por qué? Porque el clima de esta zona favorecía a esta sanación. Y lo hacían en lugares más lejos. Acuérdense que San José está bastante lejos todavía. Entonces, ¿para qué? Para que tuvieran el clima y la característica de esta zona favorecía esto. Y también, obviamente, aquí en esas épocas, el Puente Alto ya era tan lejos, ¿ya? En ese momento. Para nosotros no. Ahora, me interesa, aquí hay varios que estoy viendo el chat y que, por ejemplo, pusieron Antonia Cisternas, ¿ya? Puso ahí una leyenda y me gustaría que nos explicara a todos. Antonia, ¿estás por ahí para que nos pueda explicar? Tú pusiste que aquí hay Bilú y Tren Bilú. Explícanos, ¿de qué se trata esa leyenda? ¿Ah? El resto escuchemos. Antonia, ¿se fue la Antonia o no escuchó? Antonia, para que nos explique, tú pusiste eso. Ah, ¿Ya? Ahora, habla. El micrófono, activa el micrófono para que podamos escuchar. ¿De qué se trata? son como dos serpientes, Uh-huh. son dos serpientes mitológicas. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esas dos eh, serpientes? que una es una serpiente de mar y la otra es una serpiente terrestre. ¿Ya? Y que las dos tenían como, querían dominar la tierra. ¿Ya? Mm, ¿Y eso? Ya. Entonces ahí es bien importante, hay dos elementos, pero que son de nuestro planeta. Es como para explicar a través de este mito la formación del planeta y con dos elementos fundamentales que son la parte terrestre y la parte, digamos, marítima, ¿ya? Esa es bien importante, es como la base que explica desde una leyenda del sur de Chile cómo se había originado el planeta, ¿ya? Entonces aquí es bien importante esta situación. Hay otras que tienen relación con, por ejemplo, ocurre un fenómeno, por ejemplo, un terremoto, ¿ya? A ver, aquí no me quiero saltar dice una niña que lloró y se habían formado unos copihue o algo así, sí. También que una novia que fue abandonada, que no pudo casarse, que se formó un lago con todo el llanto que tuvo, la pena, ¿ya? Entonces, también hay otras costumbres que, por ejemplo, en 1960 ocurrió un terremoto, acuérdense, y un terremoto y maremoto muy fuerte, 9.5, y que mucha gente en esa época todavía creía algunas cosas y
sacrificaban a algún inocente, en este caso a algún niño, ¿para qué? Para calmar a la naturaleza, ¿ya? Y eso se acreditó que ocurrió. Obviamente las personas se sacrificaron unos niños y cuando se supo todo eso, las personas fueron detenidas y todo eso, pero ahí también hay mucho de el temor quizás de las personas a todos los fenómenos naturales que se escapan de nuestro control. Nosotros no podemos controlar que un temblor termine, no podemos controlar que venga un aluvión, a lo mejor en algún caso sí porque hay actividad humana, pero un aluvión natural no podemos controlarlo. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, ahí también hay varias cosas que uno ha visto, ha escuchado, uno ve si fue verdad o no, investiga y sí, sí han ocurrido situaciones como esa, hay que un sacrificio de un inocente, ¿para qué? Para calmar la fuerza de la naturaleza, la furia quizás de la naturaleza, en este caso, por el temor que les provocó un terremoto de esa magnitud, y después lo que vino, que fue el tsunami. ¿Se fijan? Entonces, nosotros nos vinculamos muchas veces con nuestro entorno de esa manera. ¿Alguien, Diego, querías decir algo? Ah, sí, quería contar otra leyenda. ¿Ya? Muy interesante que es de campo, que yo cuando iba en mis vacaciones fuera de Altavo, todo eso, ¿Mm? mis tíos tenían al otro lado hay una cabaña con un bosque. ¿Ya? Ahí la historia, no, ahí se dice que murieron jóvenes, ¿Ya? murieron un hombre y una mujer joven, ¿Mm? se suicidaron ahí, cerca de un bosque. ¿Ya? Y se dice que ellos todavía siguen sus almas dentro del bosque, en el Tabo. ¿Ya? Y ellos murieron de una extraña. Lo que se cuenta que siempre que hay luna llena, siempre sangre, aparece sangre, todo. Y se dice que a unas veces como a las 3 de la mañana, se ve a un hombre con sombrero de copa, ¿Ya? a las 3 a.m. ¿Ya? Y la mujer una vez aparece por las veredas del frente donde hay al otro lado donde está que tiene su cabaña mi tío. ¿Mm? Ahí al otro lado hay maleza en un ¿Ya? bosquecito. ¿Ya? Ahí aún no se parece la mujer ahí. ¿Ya? Ya, en general, si uno escucha las distintas historias, las que ustedes se acuerdan, las que hemos dicho aquí, normalmente la naturaleza está siempre presente a través de un volcán, a través de una cordillera, a través del mar, a través de un bosque, ¿ya? Hay otras historias que son más urbanas, como dijimos, que también, pero nosotros nos interesa ver cómo nosotros nos vinculamos con la naturaleza a través de estas historias, ¿ya? Entonces, aquí, eh, cuando nosotros recordamos un mito, dice, ¿qué elementos del medio natural chileno se encuentran retratados en el mito? O sea, ¿qué elementos de la naturaleza aparecen en los mitos, en los distintos mitos que nosotros hemos ido viendo? El mar. El mar, ¿cierto? ¿Qué otro elemento más? Caleuche, profe. ¿Perdón? El caleuche, porque Ya, ahí está, no, ahí, ya. ¿Y qué no que se elemento encuentran en natural? medios del mar, Del mar, de un ¿cierto? fenómeno natural. Ya. En algunos están presentes una Y los erupción pescadores que nunca volcánica. aparecen. Y los Ya, pescadores que no vuelven a aparecer ni se ahogan. ya. Y Y también acuérdense, me sé la leyenda sí, y me acuérdense interesa. que igual a los pecadores que nunca aparecen, se les hace igual un cementerio frente al mar, ¿ya? Aunque el cuerpo nunca lo tengan, siempre se hace un cementerio frente al mar. Pero como alguien dijo, ¿qué elemento del medio natural? El mar. En otros aparece algún volcán. En otros aparece la tierra en sí, pero con el movimiento que nosotros tenemos, que acuérdense son los temblores o los terremotos, que nosotros hacemos la diferencia, ¿ya? En general, y aquí alguien también mencionó la vegetación, que también es un elemento natural,
¿ya? Con la historia de los copihue, la formación de los lagos, los ríos también. Ahora, dice, a partir del contenido del mito, ¿cómo se relacionan las personas con ese fenómeno natural? En general existe una relación de las personas, por ejemplo, con el mar, de temor respecto del mar, de agradecer al mar con todo lo que nos da. ¿Cuál sería la relación, por ejemplo, con el mar? Que en algunos mitos aparece bastante. Temor de la fuerza que puede tener el mar, o agradecimiento, si uno ve por el lado positivo, de todo lo que el mar nos puede dar como alimentación, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué aparece más? El miedo, el agradecimiento, en cuanto al vínculo. Perdón, ¿alguien por ahí? Yo creo que el respeto al mar, profe. El respeto primero que nada. Ya, el respeto al mar, ya. El temor, a lo mejor podríamos decir, de repente, con la fuerza que tiene el mar, ¿ya? Sí. Y si lo analizamos con otro elemento natural, por ejemplo, un volcán, ahí aparece al tiro, ¿qué le produce a uno una erupción volcánica? Si es muy potente, a veces son muy suaves. Uno mismo aquí en la zona hay varios volcanes y hacen erupción, pero en forma más bien, podríamos decir, leve. Pero una erupción volcánica con todas sus partes, ¿qué nos produce? Nos produce, ¿qué cosa? Temor, nos llama la atención, punto uno, ¿cierto? Pero nos produce más temor que nada, nos produce inquietud. A lo mejor a alguien no le da temor, pero alguna inquietud respecto por todo lo que se En el caso de un relaciona. volcán, profe, yo creo ¿Sí? que sí, temor podría ser. Ya, temor. Acuérdense cuando... Igual depende de donde uno esté parado. Por ejemplo, yo lo veo lejos y no estaría No, ni uno ahí. mira nomás, claro. No, pero si uno está cerca, nos referimos a alguien que esté en la misma zona, ¿cierto? Temor, Ahora, yo si creo, uno, temor. sí, si uno lo ve en la tele, uno mira nomás y dice, chuta, cómo está, y si una erupción grande también. Pero si uno está cerca, obviamente es el temor. Entonces, dice, ¿qué enseñanza nos podría entregar el mito, o sea, la historia, toda esta leyenda, respecto de cómo debemos relacionarnos con el medio natural? Respetar ese medio natural, como dice alguien ahí, quizás, a lo mejor no temerle, pero sí resguardarse en algunas situaciones, porque hay muchas que nosotros no podemos controlar. ¿Qué podrían Profe, decir respecto? respeto a la... ¿Qué Profe, podríamos...? Te escucho. el respeto a la naturaleza. Ya. Porque esas leyendas o los mitos fueron, la mayoría de las leyendas y mitos fueron inventados para enseñar lecciones de vida y aprender a cuidar el sistema. Ya. Y a explicar Las también leyendas el no se origen. inventaron porque sí, Sí, porque las explicar leyendas se... el origen de algunas cosas también. ¿Ya? Tienes Sí, razón. Ujú. ¿Ya? y se Por lo divide tanto, y urbano. y urbano. Porque lo Ujú. que significa que rural, me cuesta cómo decir la palabra, pero Rural. se dividen en campo y en ciudad. Por Sí. ejemplo, en el campo, el Trauco, Ujú. Sí. y en Eh, ciudad, la Olivia ya. Kennedy. Sí. Claro. Por ejemplo, Total, eh, en, el, en eso el es nada más. caso en el caso de, por ejemplo, el trauco, ahí explicar, no algo, explicar un embarazo. Acuérdense lo que significa la historia del trauco, ¿ya? Explicar que alguien que no tiene pareja, por ejemplo, está embarazada, supuestamente no tiene pareja, está embarazada, y ahí fue el trauco, ya echarle la culpa al trauco. Entonces ahí es como, acuérdense que los mitos, nosotros estamos hablando del entorno natural, pero también explican hechos que tienen que ver con la cultura propia de las localidades, ¿ya? Entonces, aquí dice, nosotros aquí, como les digo, hay algunos mitos o historias que se cuentan que tienen que ver con el medio natural, en esta zona donde nosotros vivimos, pero normalmente están relacionadas, como nosotros no somos una zona que tiene mar, están relacionadas más bien con zonas más en la zona rural, en el campo o en la cordillera, ¿ya? Entonces,
y ahí surgen mitos de hechos que han ocurrido, a lo mejor hechos violentos, algún accidente, alguna aluvión, etcétera, en que suceden y después de ahí, de esa historia, de ese hecho, surgen algunas historias para explicar otros. ¿Se fijan? Entonces, y ahí uno empieza a establecer ese vínculo que está entre las personas y el espacio natural. Como dicen ahí, la consecuencia es que uno, ustedes mismos lo dijeron, uno tiene que respetar el entorno. ¿Ya? Quizás respetar el entorno y, por ejemplo, un ejemplo ahí, que muchas veces hay aluviones en zonas donde la gente construyó y no debió haberlo hecho. Por ejemplo, en las quebradas. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener en cuenta todos esos elementos. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos el espacio. Muchas veces no respetamos algunos círculos o elementos naturales. En el mismo Mapocho, en Santiago, el Mapocho tenía varios afluentes, pero ahora hay uno solo. La misma Alameda era uno de esos afluentes. Y en algunas ocasiones, cuando ha llovido bastante, el río, que lleva mucha agua en ese momento, ha tratado de salirse. Ya en los 80 ocurrió eso. Hay imágenes de eso, de recuperar, digamos, su espacio. Entonces, aquí hay varias cosas. Respetar el entorno en nuestra relación y también conocer la historia de estos elementos, porque si uno conoce por dónde iba el río, uno sabe, no, esto puede volver a pasar. Acuérdense que construyeron en la época de la colonia los tajamares. ¿Por qué? Porque tajamar significa atajar el mar, pero en este caso era atajar el río. Y ¿por qué? Porque el río muchas veces, no en época de sequía, pero sí cuando llovía bastante, cuando había el caudal que cae, digamos, en la época de deshielo, el mar perdón, en este caso el río tendía a salirse. ¿Se fijan? Entonces ahí están los aprendizajes que uno podría señalar de esto, que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestro paisaje natural, pero que hay elementos que uno tiene que respetar, elementos que uno tiene que conocer. Y el mito es importante también ahí porque nos cuentan cosas que han pasado, cosas que a lo mejor tienen su origen en una realidad, pero que después se fue como ficcionando o se le fueron agregando algunos elementos que la gente les fue, digamos, agregando a esta situación. ¿Ya? ¿Algún comentario, chiquillos? En el fondo es entender cómo el paisaje ha ido cambiando y cómo nosotros nos vinculamos a nuestro entorno natural. Nosotros que somos un país que tiene mar en todo su territorio, nosotros que somos un país que tiene bastante cordillera, ¿qué pasa con eso? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Respetamos nuestro entorno? ¿Cómo nos vinculamos? Dejamos de compartir. ¿Hay alguien de